Amigos de Círculo Magenta, estamos aquí el día de hoy con Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta. San Ramón. Y con Marcela Garzabarba, editorialista y editora en Código Magenta. ¿Qué tal, Ramón? Pues semana en la que los militares se mostraron absolutamente indefensos. ¿Indefensos por qué? Porque fue una semana de sobremilitarización en la que básicamente la figura del general secretario Luis Crescencio Sandoval pues acabó más que vapuleada. Yo lo he dicho, lo insisto, nunca me ha tocado ver en tantos años una degradación tan fuerte de la imagen de las Fuerzas Armadas y en particular del secretario de la Defensa en esta serie de acciones que comienzan con la negativa del general secretario, de acudir tanto a la Cámara de Diputados como a la de Senadores para comparecer ante el Poder Legislativo, diciendo que él solamente se somete a un llamado del presidente, es decir, un desacato a la República, porque la República tiene tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo tiene que someterse al legislativo, el judicial lo tienen agarrado, pues ya les suspendieron todas las órdenes de aprehensión del caso de Ayotzinapa. Y bueno, pues ya hizo crisis en el momento en que el presidente decidió que para vestir la mona de seda, ¿sí? No de verde olivo, sino de seda, pues mandar al general secretario junto con el almirante Ojeda, junto con el director del Centro Nacional de Inteligencia, Odomaro Martínez, pues mandarlos básicamente de chaperones, de floreritos, a acompañar a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Nacional, a una pseudo comparecencia que se dio y que fue bastante atropellada, y más que atropellada, bastante indigna para la investidura de los generales. Rodrigo, ¿qué nos comentas al respecto? Pero en este país donde se han dado los verdaderos movimientos de poder ha sido desde el aparato de seguridad. Pasó en la época del PRI autoritario con Gutiérrez Barrios. Pasó en los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón con Genaro García Luna. Pasó hasta cierto punto en el gobierno de Enrique Peña Nieto con Miguel Ángel Osorio Chong. Y está pasando ahora con Andrés Manuel López Obrador, pero ya no bajo un aparato de seguridad civil, sino un aparato de seguridad completamente militar que no rinde cuentas en lo absoluto. Bien lo decía el senador Germán Martínez, aquí en el Senado los legisladores no somos tropa. Y hay una larga lista de temas de los que se tendría que rendir cuentas. A ver, el ejército mexicano, según los Sedena Leaks, los Guacamaya Leaks, ha tenido conocimiento de vínculos del crimen organizado de altos funcionarios y representantes públicos en toda la República. Tuvieron conocimiento de la ubicación del Mencho. Tuvieron conocimiento que el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, designado por Adán Augusto López, tiene vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y la pregunta es, ¿por qué el ejército no aportó esa información al Estado mexicano civil? ¿Y por qué no se ha promovido una carpeta, una judicialización de esos casos? Ese es un tema. Está también el tema del cabildeo y la ascendencia política de las Fuerzas Armadas, porque vemos que ellos ya están abiertamente diciéndole a la Fiscalía General de la República, como bien lo decías, Ramón Alberto, que no se persigan los casos del tema Ayotzinapa, como también la ascendencia que hay sobre el Poder Judicial, porque si se llegó a este punto es porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por Arturo Saldívar, no ha resuelto el tema del famoso acuerdo militarista de 2020. Es decir, llegamos a este punto porque ni el presidente ha sido un contrapeso del ejército, por supuesto que no lo ha apuntalado, pero tampoco el Poder Judicial, con la falta de trámite de este acuerdo militarista, y el legislativo, la última instancia de la República y del Estado mexicano que puede fungir como contrapeso, no se dignan a presentarse a una comparecencia a las Fuerzas Armadas. Marcela. Bueno, yo creo que aquí se salen un poco del script. Si es que el general saliera a testificar, se salieran del script electoral, porque sería el acabose admitir todo esto que ha pasado, que en los Guacamaya Leaks están pues desde ventas de armas de militares a criminales, narcoestado en el Estado de México, súper papelito habla, ahí está. Pero remontémonos al 2018, a la primera mañanera de Andrés Manuel López Obrador en diciembre. Era Luis Crescencio Sandoval quien salía al lado de él, y se ve que desde entonces
la militarización era primero que el Estado. Entonces, si nos remontamos, yo creo que nos estamos despertando un poco tarde, porque siempre ha sido el militar antes que todo lo demás. Ahorita ya lo está oficializando, ya lo está haciendo oficial. Y esto es algo grave para el país, porque si no sale un Luis Crescencio Sandoval a decir la verdad de las cosas tal cual, ahí está en el papel, porque no puede salir a decir la verdad. Si no sale a decir la verdad, eso es antidemocrático totalmente. A ver, yo tengo una tesis. El presidente no confía en que el general secretario pueda hacer un buen papel a la hora de comparecer. Exacto. ¿Por qué? De acuerdo. Porque, recordemos, al momento en que se propuso, a ver, los militares tienen un protocolo bien establecido desde hace muchos sexenios. Y ese protocolo dice que el cuerpo colegiado del general secretario en funciones, el que va a salir, Así es. junto con los exsecretarios de la defensa todavía vivos, de una u otra manera le someten al presidente su lista de posibles. Claro. Y esa lista puede ser tan larga como 3 o 4, digo, tan corta, o tan larga como 15 o 20. Que lo fue. Que lo fue. Y en este caso, el nombre de Luis Crescencio Sandoval, que era el jefe de la zona... de la región militar de acá en el norte, en Monterrey, instalado aquí en Monterrey, Monterrey, Nuevo León, que había tenido problemas muy serios con diferentes alcaldes metropolitanos por el manejo de la zona, estaba en el número 16. Es decir, el presidente no eligió ni al 1, ni al 2, ni al 3, ni al 4, se fue al 16. ¿Por qué? Porque con eso iba a garantizar la completa lealtad, porque estaba haciéndole un favor a Luis Crescencio Sandoval. Sometido. Pero ese personaje no era considerado por los altos mandos tradicionales de la defensa Así es. como un hombre Totalmente. que tuviera todo el empuje y el empeine para poder sacar adelante una cuestión así. Es decir, Luis Crescencio Sandoval, sin duda alguna, será un gran militar para obedecer, para hacer, para operar, pero no para tener el bagaje político y el lenguaje para poderse enfrentar. Hemos visto, Rodrigo y Marcela, cómo las veces que le ha tocado dar discursos al general, Se metió en sabe siempre hablar. han sido problemas. Sí. El último que salió, donde amenazó a medios de comunicación, Sí, no. a políticos, a quien quiera que se atreviera, ¿sí?, a defenestar o a cuestionar y criticar a los militares, iban a hacer ellos una moción, iban casi a decir que iba a haber una santa inquisición para perseguir a los críticos del ejército. Sale peor. Perdón. Sí. Ramón, tocas un punto toral. A ver, el discurso que vimos esta semana del senador del Grupo Plural, Germán Martínez, fue icónico y fue muy emotivo, pero creo que se pierde de vista un aspecto esencial donde él dice, los Guacamaya Leaks son militares disidentes. Está sugiriendo el senador Germán Martínez que la filtración proviene desde adentro de la Secretaría de Defensa Nacional, que no fue una vulneración de los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino una filtración de quienes operan desde allá adentro. Y él tiene una hipótesis que creo que vale la pena poner sobre la mesa. Dice, el hecho de que el presidente López Obrador le esté dando tanto dinero y tantos negocios a las Fuerzas Armadas está creando generales de primera clase y de segunda clase. Los generales que van a Dos Bocas a administrar presupuesto, los generales que van al aeropuerto a administrar presupuesto y los generales que van a los balazos a Tierra Caliente, a Guerrero y a Sinaloa. Es que ya están en todos fuera que lados. fueran los balazos. Sí. Van a tierras calientes de todos esos lugares A hacer deals. a correr, porque bueno, no y les a correr. permiten disparar. ¿Cuántos videos tenemos ahorita de militares corriendo porque son expulsados de un pequeño poblado por pobladores o por una banda de narcos? Y que en los Guacamaya Leaks también sale cómo psicológicamente y psiquiátricamente acaban muy tocados emocionalmente, mentalmente, como si hubieran ido a la guerra, y estamos en manos de esos militares. O sea, al final no se hace todo el círculo completo. El cisma que se está generando adentro de las Fuerzas Armadas es brutal. No solo entre la Marina y el Ejército, que ya vimos, gracias a los Sedena Leaks, que hay un reclamo directo de Rafael Ojeda. Sensible. Una fractura Claro. sensible. Y la fractura a veces, recordemos de que la Marina ha estado históricamente en los últimos sexenios operando de la mano de los militares norteamericanos. Así es. Mientras que la defensa se mantiene
como el lugar cercano a la casa presidencial. Exactamente, Ramón. Y aquí el tema es qué va a pasar con esta diferencia ya de los generales dentro del ejército. Si vemos el manejo del caso Ayotzinapa específicamente, hay generales que están reclamando no vale la pena tener estos negocios y este dinero con la degradación de la imagen pública del ejército mexicano. Y hay militares que piensan, nosotros no tenemos a López Obrador en el bolsillo. No sé si sea así o no sea así. Lo que están pensando es López Obrador con el caso Ayotzinapa está jugando un doble juego para mantenernos a nosotros a raya. Eso es lo que ya se ha filtrado a columnistas importantes de seguridad nacional, donde esa es la perspectiva que hay de un sector del ejército. Y vámonos para allá, Rodrigo. Se ha llegado a especular, es una especulación, de que si todas estas torpezas presidenciales de la mano del secretario de la Defensa no serán una estrategia del presidente para acabar con el ejército mexicano y terminar su sexenio con la promesa que le había hecho. Ahí están las grabaciones, ahí están las entrevistas, que él decía, México no necesita un ejército, México es un país de paz, requerimos mejor una Guardia Nacional. ¿No será que al final del día el presidente terminará diciendo que el ejército mexicano desaparezca y que mantengamos solamente una Guardia Nacional? Es pues decir, sí va por ahí, yo es creo. decir, aquí se abre un amplio espectro de especulaciones. Lo que sí es cierto es que hoy este país está de facto no militarizado. No. Está siendo operado por un régimen militar. A ver, Ramón, ¿cuántas veces hemos visto en revoluciones, como por ejemplo la revolución de Irán, que está tan presente ahora por esta nueva disidencia que hay en ese país, de cómo después de la revolución de Irán, la Guardia Revolucionaria iraní desplazó a las Fuerzas Armadas tradicionales y asumió poderes no solo militares, sino políticos y económicos? Estamos frente a un México donde la nueva guardia cuatroteísta está asumiendo nuevos poderes, donde una parte del ejército mexicano está directamente con la 4T y otra ala tradicional del ejército mexicano va a ser desechada. Pero ¿Qué va a pasar con las Fuerzas Armadas? Yo veo que todos estamos viendo eso así como... Yo no veo a nadie que vaya a hacer una intervención con este tipo de cosas que son muy delicadas. Deberíamos de tener al general diciéndonos por qué, paso por paso. No terminaría en una mañanera. Creo que duraría un mes testificando. A ver. Entonces, ¿por qué los mexicanos estamos todos de espectadores? Eso es lo que yo digo que tenemos que ser, como tú dices, Irán, Ucrania, donde hay una sociedad proactiva. A mí me encantaría, Marcela, estar ahorita sentado esta mañana en la Secretaría de Defensa, en donde deben estar sentados el general Cienfuegos, Así es. general Cervantes, Así es. todos los generales que han pasado como secretario de Defensa, diciendo qué vamos a hacer con esta crisis producida por ese contubernio entre el presidente y el secretario de Defensa. Porque se rompió una regla no escrita. No, pero además que es una afrenta contra la República. Claro. La República que tenemos es democrática, representativa y popular. Sí. Y tiene tres poderes. ¿Por qué el Poder Ejecutivo, donde está insertado el secretario de Defensa, ¿sí?, se le revela al otro poder que es el Legislativo? Muy grave. Y manipula al Poder Judicial para sus cuestiones muy particulares? Esto va a traer un serio resquebrajamiento. Yo lo dije en una pieza de esta semana. A ver, en este país siempre, desde que yo recuerdo, de las cosas que recuerdo ahí en los 70s, cuando estabas de reportero, te decían, solamente hay tres cosas que en este país son intocables. Sí. El presidente de la República, el secretario de Defensa y la Virgen de Guadalupe. Así es. Bueno, hoy, Pues ahí está Morena. hoy cualquiera toca al presidente de la República. Así ya es. el presidente Se perdió el respeto. Era el tocadero. es el mexicano más buleado, Sí. más memeado de este país. Así es. El secretario de Defensa ya entró en la categoría también de cualquiera le dice cosas. ¿Por qué? Porque si a él le faltó el respeto a los mexicanos, Muy buen los punto. mexicanos no tienen por qué tener respeto a él. Sí. Entonces, por eso digo, Y a la Virgen de Guadalupe, Morena. no, Morena solamente la nos queda la Virgen de Guadalupe que nos agarre confesados. Así es. Porque nos va a sacar el presidente su detente. Pero Y se bueno. llama Morena, en su momento dijo que la Virgen pero hizo alusión. pero no es la Virgen, no es ¿No? la Virgen. Esa es la única que es intocable hasta Intocable. ahorita. No se los toques. La Rosa de Guadalupe Mejor hay que y la Virgen, rezarle para que se ¿verdad? revierta Entonces, todo. aquí la cuestión es, ¿qué va a pasar
en qué laberinto se encuentra hoy el general. Este general que, como hoy lo comentamos aquí en la imagen, es un general que se ve indefenso. Lamentablemente, Ramón, creo que la salida a la militarización de la vida pública de México no pasa por una ruta republicana de las instituciones, del poder legislativo, de la democracia electoral. Pasa por lo que podrá ser una inminente disidencia desde adentro del ejército. Y la última parte, para cerrar esta conversación, lo que también dijo el propio Germán Martínez. Sí, porque si seamos honestos, Germán Martínez, Lili Telles y Clemente Castañeda y también el de Derechos Humanos, Emilio Álvarez y Casa. Emilio Álvarez y Casa, ellos 4 pusieron la cereza del pastel y el dedo en la llaga. Así es. Pero muy importante lo que dijo Germán Martínez. Ojo, los militares en general se podrán escapar de cualquier cosa manejando las cosas aquí en México, pero no se van a escapar de las cortes internacionales. Así es. Y eso ya es una sombra importante que habrá que ver. Así es. Seguiremos comentando el tema. Y bueno, pues yo creo que en medio también de esta semana se dio pues una especie de reivindicación dentro del PRI. Creo que Alejandro Alito Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, no le salió del todo mal esta pasarela de precandidatos presidenciales para 2024, sobre todo porque fue una selección bastante amplia. Abarca todo el espectro político. Todo el espectro político, en género, en identificación de lo que cada uno hace. Hay técnicos como Gurría y Ildefonso Guajardo, políticos como Beatriz Paredes, como Claudio Ruiz Massieu, como Alejandro Murat, etc. Es decir, es muy amplio el espectro. Faltó Del Mazo. Del Mazo pues, dijo ahorita paso. Y yo creo que hizo bien, porque en ese momento salir ahí como gobernador a pedir un espacio. Yo creo que en lo particular a mí me pareció que fue un ejercicio bastante decoroso, tanto en imagen como en el contenido. Así y yo creo que en contenido, a mí en lo particular, ahorita podremos comentar al respecto, me parecieron muy atinadas las intervenciones, no en ese orden, pero decir en general, la de Beatriz Paredes, Coincido. La de Claudio Ruiz Massieu, la de Ildefonso Guajardo, y la de José Ángel Gurría, bastante correctas. Sí. Murat, en el contexto de la parte regional de la propuesta de ver una república en sentido regional, también fue interesante. Es decir, tú agarras de cada una de las diferentes intervenciones y puedes encontrar, puedes hacer un buen mosaico de cuestiones. Es decir, el problema ahorita del PRI yo siento que no son las personalidades. Sí, sin que haya un cascabel que mueva a la emoción. Así es. Sí, el problema del PRI hoy es su imagen, que no alcanza a remontarla por esos vaivenes en los cuales el PRI a veces está por un lado, a veces está por otro lado. Me dio buena espina que Alito saliera a decir que el PRI no va a ir a la famosa reforma electoral. Esperamos que eso se cumpla y no pase lo que ocurrió con la militarización, que fue una cuestión de ampliación de términos, etc. ¿Qué opinas de eso, Rodrigo, tú? A ver, escuché yo una frase que creo que aplica perfectamente a lo que vimos esta semana en la pasarela del PRI, es que hay caballada, pero no hay establo. Lo que significa que el PRI necesariamente va a tener que buscar una alianza para poder ser competitivo, porque solo, por mejor candidato que tenga, no le va a alcanzar. Y aquí vemos prácticamente todos coinciden en que es necesario revivir la alianza opositora con el PAN, que después de la votación de la militarización de la seguridad pública se vuelve un poco complicado y los priistas dicen, señores, eso no tiene que ser motivo para destruir nuestra oportunidad de regresar a la presidencia y de sacar a Morena del poder. Y aquí vemos ciertos matices. Hay quien dice, hay que incluir a Movimiento Ciudadano, como lo dijo Claudia Ruiz Massieu, y hay gente que incluso dice, hay que salir de la caja y hay que buscar opciones de alianzas incluso con gente que ahora es cercana al gobierno, como lo sugirió el propio Alejandro Murat. La verdadera pregunta del PRI pasa por cómo diseñar esta alianza con la oposición, cómo vas a negociar con un Marco Cortés, si es que Marco Cortés está en posibilidad de negociar, y eso pasa primero por lo que va a suceder en Coahuila y en Estado de México.
desde mi punto de vista, lo más sensato sería que los operadores locales, es decir, los jefes políticos locales, llámense Miguel Ángel Riquelme en Coahuila y Alfredo del Mazo en Estado de México, son quienes tienen que hilar fino para conseguir esas alianzas locales, ganar y después hablar de un frente nacional. Marcela. No difiero en que son gente preparada, todos traen un historial del pasado, pues vemos un de la Madrid, Paredes, Ruiz Massieu, pero aquí el punto es, hay un fantasma grande que no se le ha quitado el PRI, es Enrique Peña Nieto. Entonces, la generación que en ese entonces votó, voltea al PRI y está Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque no ha pasado nada con Enrique Peña Nieto. Y eso hace que lo que están diciendo ahorita es algo de reconciliación. Yo no creo que estemos en una etapa de reconciliación en México. Ahorita todavía queremos luchar por las justicias, hablar y levantar la voz, no estamos de acuerdo con la 4T. Exacto. Entonces ahorita esa parte yo lo vi, todos estos diálogos por México, muy reconciliatorio todo. Está bien en la forma, pero no en el fondo. ¿Por qué? Porque ahorita no estamos en ese país. Estamos en el país de las maravillas de AMLO, en donde todavía estamos ajustándonos, y aparte la sombra de Enrique Peña Nieto, que no se ha hecho nada al respecto, la carga todo esto. Entonces yo ahí sí creo que ellos, teniendo tanto que dar, porque cada uno es muy, muy bueno en lo que hace, pueden desperdiciar esta oportunidad no haciéndolo bien en la comunicación. O cómo llegan al electorado que ahorita está de una manera y no está en la forma reconciliatoria. No está en la frecuencia. No está en la frecuencia. Complementando tu comentario, pues realmente veamos los números. El porcentaje de preferencia favorable del PRI en las encuestas nacionales se ha mantenido prácticamente plano desde el 2018 a la fecha, de alrededor de 16-17%. O sea, no se mueve. No se mueve ni para abajo ni para arriba. A ver, yo creo que el PRI ahorita tiene un reto muy importante, que es el siguiente. A ver, el partido que está en la mejor posición negociadora para una alianza es el PAN. Así es. Porque es aunque el PAN no es el PAN que era antes, aunque el PAN es hoy un puñado de jóvenes panistas que lo que hacen es negociar, han aprendido a negociar bien sus derrotas. Así es. Vean a nivel nacional, vean el caso Nuevo León, vean el caso Jalisco. Incluso las dirigencias. Eran estados que eran panistas, se les fueron de las manos. ¿Por qué? Porque mafias azules se apoderaron de los estados. Pero aún así, por la razón que sea, después de Morena, el electorado que más se inclina por un partido es hacia Acción Nacional. Dicho eso, Acción Nacional hoy, yo creo que está volteando más a ver a Dante Delgado y a MC que al PRI. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que MC viene en ascenso. Que MC, haya sido como haya sido, tiene ya 2 estados, Nuevo León y Jalisco. Totalmente. Que el PRI, ¿qué le queda? Vamos a ver cómo rescatan Coahuila y cómo rescatan Estado de México. Pero además, pues ya dijeron abiertamente que mientras esté Alito ahí, no van a sentarse ellos a negociar nada. Y bien lo decías ahorita, tanto tú como Marcela. A ver, aquí la cuestión de la reconciliación, si vamos a pasar meses y semanas y meses esperando a que venga la unificación, no se va a poder dar, porque es un mosaico que no conectan unos con otros y vamos a estar jugando al tropezón. Yo creo que esto va a terminar siendo Morena por un lado, el PRI intentando hacer algo propio o incluso una parte del PRI uniéndose a Morena, el PAN aliándose con MC y quizá tratando de rescatar al Verde para que se venga a esta parte de... Que por cierto, el Verde tiene mucha relación, tanto personal vía Manuel Velasco, como de negocios con la dirigencia nacional del PRI. O sea, ya hay una relación también directa de que el PRI puede convencer al Partido Verde a unirse a su propio proyecto. Va a ser la gran manzana en discordia el Partido Verde. Sí, aquí el punto al que me refiero es, no veo condiciones hoy para que este frente se pueda instituir si no pasa por una serie de procesos en los cuales hasta el día de hoy no se pueden garantizar. ¿Y cómo bajarlo al electorado? Porque ahorita el electorado se lee y se siente de otra forma. AMLO ha trabajado todos estos años en dividir para vencer. Estamos divididos, los neoliberales y nosotros. La lacra.
y nosotros. Y lo ha dicho en todas sus mañaneras. Entonces, ahorita estamos en esa posición de electorado. Eso que dijeron no está, los diálogos y todo lo que están haciendo, no está al nivel del electorado de hoy. Es otro país. Sigue siendo el discurso político de sí, antes. De antes con tintes. Anquilosado, sí, de información interesante, propuestas interesantes, pero como bien lo dices, ya no está a la altura de comunicación con las nuevas generaciones políticas que apenas están incursionando y que están esperando un discurso más fresco, directo, más ágil. Yo te diría que en cuestión de forma, no vamos a analizar el fondo, que no es el caso, pero a mí, por ejemplo, me causó grata impresión la forma en cómo, por ejemplo, Samuel García de Nuevo León, como gobernador, presentó su informe. Claro. Él de pie, sin ningún retrete ahí de por medio, para que los dividiera con la gente, con una gran pantalla atrás, un micrófono, aleccionando con grandes imágenes. Son expertos en Movimiento Ciudadano en hacer esa parte. Es el punto. Yo para allá iba. Si Movimiento Ciudadano ha podido vender bien, vamos a hablar en forma, ¿sí? No, repito, no hay que hablar del fondo, porque el fondo podríamos pasarnos todo un día hablando del tema. Así es. Una nueva forma de comunicar. El PAN y el PRI tendrían que voltear a ver eso para que no se sintiera esto. Se veía muy bonito toda la cantidad de banderas mexicanas y los combinadas con banderas del PRI. Es una iconografía de hace 20 años. Exactamente. Dinosaurio. No deja ser la imagen de un politburó. Así es. De un politburó con gente que trae buenas ideas, pero me hubiera gustado ver, fuera de Alejandro Murat y de Enrique de la Madrid, no hay gente que tenga nuevas y ya los santafesinos tampoco, ya están bastante sobados. Ya tienen una trayectoria larga. Pero hay un punto que yo creo que el PRI sí tiene una ventaja que le falta al PAN y al Movimiento Ciudadano, porque, y este argumento lo retomo de Beatriz Paredes, la elección de 2024 no va a ser una elección de mensaje nacional, va a ser una elección de varias elecciones regionales. Y en esa parte Movimiento Ciudadano llega muy, muy débil porque ganan menos del 3% de los distritos que hay en este país. A pesar de que cuentan con dos estados importantísimos en términos empresariales y de la sociedad civil, como son Jalisco y Nuevo León, esa operación de tierra para quitarle votos, sobre todo votos de la centro y centro-izquierda a Morena, va a ser fundamental a la hora de la última carrera. A ver, una parte importantísima. Yo he escuchado, y creo que me parece una disertación inteligente, que sí, todo el mundo quisiera, la oposición quisiera que esa oposición hiciera un frente y destronara a Morena de la presidencia. Pero ante la imposibilidad, porque no pueda, porque no es un candidato correcto, porque está demasiado fuerte Morena, por lo que quiera Agustín Mánguez, la alianza, el valor que tiene es de que puedan juntar tantos distritos posibles con su fuerza de cada partido, qué distritos son del PRI, cuáles son del PAN, cuáles son de MC, y que entre todos los partidos puedan arrebatarle a Morena, si no la presidencia, por lo menos la Cámara de Diputados y o la de senadores. ¿Para qué? Para que a este país le vuelva un equilibrio entre Poder Ejecutivo y Legislativo, porque si estamos el día de hoy, el Poder Ejecutivo es del presidente y de Morena, el Poder Legislativo es del presidente y de Morena, y el Poder Judicial, a vistas de lo que hemos estado viendo particularmente en la Fiscalía, porque la Suprema Corte ha tenido sus defensas y sus cuestiones, pero sobre todo en la Fiscalía es del presidente y de Morena. O sea, la reconciliación no es con la sociedad, es entre ellos. Por eso, sí, pero entre ellos para ganar. Para poder ganar, exacto. Las elecciones son matemáticas y tienes que conseguir un voto más uno que tu opositor. ¿Cómo se logra eso? Bueno, Movimiento Ciudadano, por mejor mensaje e innovación que tenga, incluso con el tema Colosio, ¿quién te va a operar los distritos desde Baja California hasta Yucatán? Es decir, necesitan este expertise, no de todos los priistas, pero sí de algunos priistas que saben ganar elecciones. Esa es la palabra clave. Pues yo creo que vamos a seguir viendo pasarelas. Yo creo que también la que se vio por ahí hace unas semanas, muy incipiente, muy sosa, muy insípida, la del PAN, que no dio ni color azul ni nada. Vamos a ver qué pasa con MC. Yo creo que Dante está preparando alguna sorpresa por ahí. Hay varios personajes ahí que están moviendo fuertemente en torno a un eje ahí
inclusivo, apartidista. Entonces, habrá mucho de qué hablar, pero por lo pronto sigue siendo una oposición que no se termina de dibujar. El experimento de Claudio X González de refundar el Va por México hacia Unidoas, sí, ¿verdad? No rindió ningún fruto hasta ahorita, y yo creo que fue una... Y no parece que vaya a rendir, porque se ve todavía una agenda, al menos en términos de imagen, que es un proyecto de Claudio X, no un proyecto de oposición general. Así es. Pues seguimos comentando. Bueno, y el tema de cierre invariablemente tenía que ser: ¿qué le pasó a Adán Augusto López? Este tabasqueño que fue traído desde la tierra natal de Andrés Manuel López Obrador, el presidente, a quien originalmente todos lo veían como, bueno, pues el hombre de la confianza, el capataz presidencial, el hombre que iba a venir a articular todo lo que el presidente quería, y que tuvo un bastante buen comienzo, creo yo que ascendente, porque fue ganando espacios, sentó a la mesa en ese momento a los que estaban confrontados, entiéndase, Fiscalía, con la parte de la Oficina de la Jurídica de la Presidencia, con la Secretaría de Gobernación, sentó a legisladores, sentó a gobernadores, sentó a líderes de oposición, etcétera. A Sheinbaum con Ricardo Monreal. Exactamente, Sheinbaum con Monreal y luego Marcelo Ebrard, y estuvo todo el mundo ahí. Todo el mundo pasaba por Bucareli porque encontraron de arranque a un secretario de Gobernación muy dispuesto, muy conciliador, que mientras los que en asuntos. La mañanera venían las cachetadas, acá venían las sobaditas, etcétera. Lo vimos en Nuevo León con Samuel García, abriéndole caminos para que salieran del problema del agua. Y bueno, pues se repartían casi besos y elogios. Y de pronto, súbitamente, de la nada, que no es de la nada, ahorita veremos por qué no es de la nada, pero de repente el señor buena onda, ¿verdad? Shrek se convirtió en la mole política y empezó a despotricar contra gobernadores, coincidentemente de oposición, particularmente de MC, que son Nuevo León y Jalisco, y del PAN, que son Guanajuato y Chihuahua. ¿Qué tenemos de esto, Marcela? ¿Qué opinas? Yo veo mucho este tipo de comportamiento, y lo he visto en estos años con Morena, que crea estrellas. Por ejemplo, no se acuerdan de López-Gatell en el COVID, ¿no? Era un superstar, y ahorita está, pues sí, da sus conferencias, pero ya, cuando me funciona, ahí lo tengo de, como tú bien lo dijiste, de la mole. Cuando no sé si le va a pasar eso a Adán Augusto. Ahorita es el spin doctor electoral. Entonces, cualquier estado que no esté con Morena, Adán Augusto va a aparecer y los va a poner a un lado. Ahorita con Samuel García, que dice Samuel García, pero ¿por qué a mí? Y le contesta, yo no voy a caer en la polarización. Pues sí cayó, porque le está contestando como quiera, aunque sea en... pero fue respetuoso. Sí, pero aunque sea en diplomático. Twitter, estás cayendo en el juego. Pues tienes que responderle. Pero es un spin doctor, está cambiando las conversaciones electorales para que vuelva todo otra vez a Morena, que es el centro del epicentro, ¿no? Adán Augusto López dejó de ser secretario de Gobernación para ser candidato a la presidencia. Claro. Eso es lo que está pasando. Porque si en un plazo de 12 meses Morena va a tomar la decisión de quién va a ser el candidato del oficialismo, y se va a decidir a través de una encuesta que, a pesar de que esa encuesta pues tiene que tener cierto sustento, independientemente de lo que diga el presidente López Obrador y que él sea el gran elector, tiene que tener cierto sustento. Y Adán Augusto López todavía está muy, muy por debajo de lo que están registrando Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Y ya entendió que este papel de conciliador y de resolver problemas políticos en el círculo rojo no se traduce en el gran electorado, no se traduce en puntos a favor en las encuestas. Entonces lo que está haciendo es ser estridente, y con esta estridencia, con estos ataques directos a gobernadores de oposición, con estas frases como diciendo que los tabasqueños son más inteligentes que los norteños. ¿Y si son? Lo que busca. ¿Sí son? Ellos no trabajan, el norte trabaja, entonces ellos logran lo que nosotros acá con trabajo, allá agarrando el mango. Sí. Lo que busca Adán Augusto López es posicionarse en la base de Morena y que vean, lo que me gusta de Andrés Manuel López Obrador, esos rasgos de confrontación y polarización, los estoy viendo ahora también en el secretario de Gobernación, y me gustaría que él fuera el candidato. Esa es la gran apuesta de Adán Augusto López. Yo te voy a decir algo. Aquí lo que yo lo digo, Marcela, es que Bucareli
se corcholatizó. Sí. Desde el momento que el presidente le puso el dedo encima y le dijo, y eres una corcholata oficial, el señor tuvo una transmutación de Shrek a la mole política. Y en ese contexto, para favorecer todo, está aprovechando hoy la gira que está haciendo por los estados con el pretexto de convencer a los legisladores locales para que aprueben la militarización de la Guardia Nacional, y convirtió ese roadshow de militarización en un roadshow político, Así como es. tú bien lo dices, para allegarse simpatizantes. Groupies, Y porque es un rockstar. por eso, Ahí está, ahí van atrás. y simplemente twisteó completamente todo, pero cometió un craso error que él se dio cuenta porque después tuvo que disque enmendar la plana, porque si bien dijo 4 estados estrictamente de MC y del PAN, tuvo que después al día siguiente decir, bueno, no, tienen razón, también pongamos ahí a Zacatecas y a Michoacán. A ver. Zacatecas para Morena no es Morena, porque Zacatecas tiene el apellido Monreal, y Monreal, aunque a últimas fechas ya fue puesto como corcholata, para nadie es un secreto que el presidente tuvo que meter la fuerza porque eres el líder del Senado. Claro. Le sacó adelante los votos necesarios para que se aprobara la famosa militarización de la Guardia Nacional, y había que recompensar algo, porque si no, Monreal se les iba. Es decir, para todo fin práctico, el señor, perdimos un secretario de Gobernación, ¿sí? Y convertimos a Bucareli en un cuartel más de una corcholata en busca de la presidencia. Y con eso, ¿qué terminó de pasar? Todo el gobierno, ahora sí, en parejo, gobernación, relaciones exteriores, y cada una de las secretarías que están operando o con unos o con otros, o con la jefa de gobierno Sheinbaum, todos ya se están alineando. Ramón, lo dijo Dejamos Tatiana de Cloutier. dejamos de tener gobierno, y Digo, estamos si lo ven- teniendo un gran aparato político morenista de gabinete actuando para usar la cuestión, conservar el poder para el 24. ¿Qué ibas a decir? Lo dijo Tatiana Cloutier en su salida. Me salí porque, y abro comillas, todos están metidos en la sucesión. Hablando jauría. específicamente del caso de Adán Augusto López, ya existía un proyecto político y de dinero, más no un proyecto mediático que es el que está iniciando con estas declaraciones incendiarias. ¿Por qué un proyecto político y de dinero? Porque instaló aliados en el SAT, empezando por su hermana y por el hijo de un prominente notario que ahora es el nuevo director de grandes contribuyentes en el SAT, porque instaló aliados en el proyecto de Dos Bocas, donde hay contratos a sobreprecio y donde hay un gran flujo de dinero negro no auditado. Instaló, por ejemplo, contactos con Ricardo Peralta, este operador electoral de la costa del Pacífico, quien ya fue visto en las últimas semanas acompañando a quien es también un personaje cercanísimo al secretario de Gobernación y probable candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, que es Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad. Es decir, ya hay una red completa de operadores políticos y gente que sabe mover dinero cercanos a la 4T, acompañando el proyecto político de Adán Augusto. Faltaban estas declaraciones incendiarias, faltaba este posicionamiento en las encuestas. Lo único que está haciendo Adán Augusto López es terminar de cerrar la pinza para convencer al presidente de que el grupo Tabasco merece quedarse en la presidencia. Y eso por detrás, porque si nos remontamos al informe de gobierno en septiembre, tú ves al rockstar llegar y todos ahí están, todos casi pidiendo un autógrafo, hasta les atreve a decirle a Lili Telles no sé qué. O sea, él repartía besos y abrazos. repartía besos y abrazos como si fuera Tom Cruise llegando a la premiere en la alfombra roja. Entonces, ese tipo de cosas es así como tú lo ves de lejos, no siendo mexicano, y tú dices, ¿qué es eso? Para mí, lo más lamentable, Marcela, es que Adán Augusto, en el que esté haciendo estas nuevas sacudidas políticas con información absolutamente falsa. Porque eso de salir a decir que la Guardia Nacional en Nuevo León, la Guardia Nacional, perdón, la Fuerza Civil en Nuevo León, ¿sí?, se está dedicando únicamente a cuidar los Oxxos. A ver, es una mentira. obsesión tiene el presidente y el gobierno, la cuarta transformación, con los Oxxos? Siguen sintiendo que Monterrey es el epicentro de la oposición y sienten que la empresa más importante de Nuevo León, que es FEMSA, que es la dueña de los Oxxos, pues está de una u otra manera agitando el caldero. Y eso, pues, me parece bastante pobre en cuanto a la calidad política. Pero decir que únicamente hay
1,500 elementos en Fuerza Civil. Mentira. Cuando hay 6,000, es una flagrante mentira. El hipócrita y mentiroso es el secretario de Gobernación, no Samuel García. Así es. Y Se basan en los otros datos. hizo bien Yo al también creo que hizo responderle bien. de una manera bastante ecuánime, sin aspavientos. ¿Por qué? La mentira habla por sí mismo. Y ya han aparecido una serie de personajes como César Garza, que no es mesista, es priista, a defender a Nuevo León. No necesariamente el gobernador, es de Nuevo León. Fuerza Civil se creó con un enorme esfuerzo de la sociedad, Sí. del empresariado en época de Rodrigo Medina, que básicamente permitió que una serie de personajes concitaran Se trabajó. el asunto, que una gente como Jesús Gallo Así es. integrara todo un sistema de fuerza civil que en su momento fue extremadamente eficiente. Que ha bajado rendimiento, sí, el Bronco lo abandonó. Samuel está tratando de recuperarla y para poder reducir la cantidad de homicidios. Que dicho sea de paso, insisto, porque no es lo que pasa exactamente en Nuevo León. Lo que pasa mayoritariamente en Nuevo León son homicidios que tienen que ver con la frontera tamaulipeca, Así es. donde está la disputa de 3 cárteles. Y yo insisto, lo vamos a ver en las próximas semanas o meses en el gobierno de Américo Villarreal, a donde, por cierto, no en fin de semana, sino en plena mitad de semana, el presidente y todo el gabinete se trasladaron a Ciudad Victoria para hacerle un acto de apoyo y espaldarazo al nuevo gobernador, cosa que no hemos visto que se haga con nadie más. Con nadie más. A ver, Ramón, es importante también mencionar cuáles son los flancos abiertos del secretario de Gobernación, porque lo que vimos con Sedena Leaks, hablando de que designó a un secretario de Seguridad Pública en Tabasco con vínculos al cártel Jalisco Nueva Generación, y esto no es un invento o una hipótesis de un solo documento, son más de 15 reportes militares de inteligencia que lo señalan, hablan muy mal del secretario de Gobernación, quien por cierto no ha dicho absolutamente nada de ese tema. Él trae su propia agenda política y tampoco es casual el hecho de que se quiera hacer esta polarización entre los norteños y los sureños. Y ya estamos viendo que se está traduciendo en elementos de política pública, como el desprecio que ha hecho el gobierno de la Cuarta Transformación al TEMEC, a las reglas que nos mantienen todavía en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y si tú ves las regiones que más se han beneficiado de la industrialización y del sector y de poder exportar miles de millones de dólares al año a Estados Unidos y a Canadá, son regiones que no votaron por el presidente López Obrador. Al presidente López Obrador le está entregando el control de la negociación del Tratado de Libre Comercio a gente como Rocío Nale y Manuel Bartlett, gente que ha privilegiado proyectos de infraestructura con dinero público en el sur, donde incluso se presume que no hay inversión privada. Eso lo vimos en un mensaje del gobierno de la Cuarta Transformación de sus redes sociales. Y aquí el tema es, Adán Augusto López es la promesa del seguimiento de la Cuarta Transformación, es exclusiva del sur de México. A ver, no olvidemos algo. La renegociación del Tratado de Libre Comercio, convertido ahora en TEMEC, se hizo en la base de 3 regios. Así es. Que fueron Ildefonso Guajardo, 100%. Que fue secretario de Economía en tiempos de Enrique Peña Nieto. Ahí se hizo todo. Segundo, Alfonso Romo, así es, quien entró al quite, ya electo el presidente López Obrador, pero todavía no en funciones, pero ya como una especie de gozne para poder transitar de un sexenio a otro. Y ya después Tatiana Cloutier, los 3 con base en Monterrey. Que entienden la importancia. Que entienden, porque además vienen en una capital industrial que básicamente lidia todos los días con los problemas del TEMEC. ¿Sí? Bueno, sí, ahora, como bien lo dijiste ahorita, se va todo a cargar para el lado del sur, donde hay otras prioridades. Así es. La señora Rocío Nale está ahorita más preocupada por sacar el agua de la inundación de Dos Bocas, que están completamente ahogadas las Dos Bocas de tanta agua. Vamos a ver qué pasa con las instalaciones. Porque lo llevan los militares. Sí, pero todos los caminos conducen a la militarización. A los militares. Siempre se dijo que
porque ese terreno era un terreno no correcto para esa refinería. Estamos viendo los sobreprecios. Lo estamos viendo en los sobreprecios. Tuvieron que poner reforzamientos muy importantes para las estructuras y vamos a ver si esos reforzamientos funcionaron ahora que se inundó todo el lugar. Hubo agua hasta medio metro en muchos lugares. Entonces, Rocío Nale, que está preocupada porque no le exhiban sus dos bocas, va a estar sentada ahorita a unas semanas de que empecemos los arbitrajes. Así es, las consultas. Bueno, vamos a ver qué está pasando, porque digámoslo así también en el contexto. Y ya ahorita, la llamada famosa de Biden, entre Biden y el presidente, después de que vino Blinken, después de que ya hemos dicho toda la gente que ya vino, a unas semanas de que tenga la reunión aquí en México, tanto los presidentes o el primer ministro de Canadá, Trudeau, Biden y López Obrador, una llamada intermedia. ¿Qué está pasando? Hay mucha preocupación en Estados Unidos de lo que está ocurriendo en economía. Y es un tema electoral fuerte. Sacudió mucho el tema de Tatiana y lo que ha pasado post-Tatiana, donde han desmantelado completamente toda la parte de la normatividad. 70 funcionarios echados a la calle por Raquel Buenrostro sin dejar a un lado a la... Claro, Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio y también el subsecretario de Industria, Héctor Guerrero. Entonces, regresamos al punto de lo que estamos hablando con lo que está pasando con el gabinete. Tenemos una Secretaría de Gobernación que se está desmantelando como el centro de operación política. ¿Con qué calidad hoy va a llegar el señor Adán Augusto López a llamarle a un gobernador si ya se le echó en cara y le llamó hipócrita y falso, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Con qué cara va a hablar con los panistas? Ya le dijo a Maru Campos y le dijo a Sinué que esto no jalaba y que estaban mal, cuando, como bien se dijo, hay 12 entidades morenistas peor que esos estados. Claro. Y ahora ves en la parte de Temec, economía y demás, igual otro desmantelamiento. Entonces, yo creo que si juntamos la parte agria de la sobremilitarización, el desmantelamiento de la parte de gobernación y la desarticulación de la parte, digámoslo así, técnica de lo del Temec, el gobierno del presidente López Obrador está entrando en zona de altísima turbulencia. Digan lo que digan y por más que haya sonrisas, hoy Biden tiene que repartir sonrisas de aquí a la elección, que ¿cuándo, Rodrigo, la elección? Ya, en noviembre. Noviembre, 9 o 12, por ahí, la elección de Estados Unidos. Bueno, hasta ahí Biden no puede tocar nada, ni decir nada, ni hacerle caso a Gregabo, ni a nadie que diga nada de México. Pero pasando esa fecha, cuidado, se nos vienen días difíciles. Turbulentos. Días turbulentos y veremos qué pasa con el agitador de Bucareli. Veremos qué pasa. Hasta la próxima.